Estimadas amigas y amigos, pues con este tema de la clasificación de tiers del Uptime Institute estamos concluyendo nuestra participación en el importante webinar al que fuimos convocados por nuestros amigos de HVAC Latam. En este caso, queremos resaltar que la clasificación para la acreditación de tiers del Uptime Institute es sin duda el más importante a nivel mundial, ya que ellos fueron los que inventaron este sistema de clasificación que permite, sin lugar a dudas, hacer la diferenciamiento de la nivel de disponibilidad de las grandes empresas a nivel global, ya que sin duda es el sistema de acreditación más utilizado a nivel mundial y por las 500 empresas más importantes del Standard & Poor's. Aquí les dejamos pues nuestra conclusión en la participación de este importante evento. Muchísimas gracias. Standard & Poor's Financial Services es una agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros. Es una división de Standard & Poor's Global que publica informes sobre investigación financiera y análisis de acciones y bonos, reportes de variables de sector e industria. Un reporte de variables de sector e industria es una publicación relacionada con los criterios disponibles al público que describe las variables por sector, industria, clase de activo o regionales que esperamos actualizar periódicamente, en especial para reflejar nuestras opiniones en evolución sobre las cambiantes condiciones macroeconómicas y de mercado. Publicaremos los reportes adicionales a los criterios para ayudar a la aplicación consistente de nuestros criterios. No todos los criterios tienen reportes relacionados de variables de sector e industria. Los reportes estarán disponibles en nuestro sitio web público gratuito y estarán referenciados en los criterios relacionados. No consideramos que los reportes sean criterios porque no establecen un marco analítico para determinar calificaciones crediticias y no contienen factores fundamentales. Los analistas de calificaciones deben usar los reportes aplicables de variables de sector e industria conforme aplican los criterios. En primer lugar, vamos a recordar qué es el sistema de calificación de Standard & Poor's. Standard & Poor's es una de las mayores agencias de calificación crediticia que ha asignado calificaciones de letras a empresas y países y la deuda que emiten en una escala de AAA a D. Por ejemplo, México es BBB con tendencia negativa, indicando su grado de riesgo de inversión. El popular índice Standard & Poor's 500 es quizás el producto más conocido de Standard & Poor's. ¿Qué es Standard & Poor's? Standard & Poor's es una compañía bien conocida en todo el mundo como creadora de índices de mercados financieros ampliamente utilizados como puntos de referencia de inversión, una fuente de datos y un emisor de calificaciones crediticias para empresas y obligaciones de deuda. Es quizás más conocido por el popular y a menudo citado índice S&P 500. Las raíces de la compañía se remontan a la década de 1860. Desde 2016, con oficinas en 26 países, su nombre corporativo oficial ha sido Standard & Poor's Global, sin olvidar que los índices de cotización están basados en el Dow Jones del propio Standard & Poor's. Vemos ahora cómo es la relación o cómo surgió la relación entre Standard & Poor's y el 451 Research. Empecemos por las cuestiones básicas de cómo nació el grupo 451. Desde siempre se ha planteado la cuestión acerca de cuál es la mejor acreditación operativa para medir la resiliencia sustentable de un centro de datos. Sobre todo que le permita a los operadores y administradores de los centros de datos de contar con una metodología comprobada. Eso ofrece una tranquilidad muy importante, sobre todo en las áreas de respaldo de infraestructura crítica. Pero, realmente, ¿cómo se puede calcular la disponibilidad? La disponibilidad, en este caso como factor AB, es la probabilidad de un tiempo de actividad de un equipo. Uptime por su definición en inglés. En el caso de realizar el cálculo del tiempo de inactividad, es el downtime por su definición propiamente también en inglés, para cualquier equipo o sistema como una unidad, por lo que el factor de indisponibilidad UAB se define como las interrupciones planificadas más las interrupciones no planificadas entre el tiempo total
que duren estas interrupciones. También debemos de tomar en cuenta que para estos cálculos que si se instala más de una unidad, solo se debe considerar la interrupción no planificada para calcular la falta de confiabilidad, que se define como el índice URE. El URE es representado por las interrupciones no planificadas entre el tiempo total que duren estas interrupciones. En el caso de un concepto de unidad redundante, por ejemplo, un n+1 o superior, se debe considerar la confiabilidad inicial, el índice SR del sistema redundante. El SR es igual al número de arranques exitosos entre el número total de intentos de arranque. En la parte superior derecha tenemos la típica clasificación de disponibilidad y porcentajes de capacidad de soportar un downtime en porcentaje. Es decir, el Tier 1 tiene 99.67% de disponibilidad. Pero sobre la base de las definiciones que acabamos de ver, se puede calcular la disponibilidad de los equipos de generación, soporte ininterrumpido, UPS, el enfriamiento y los sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos. Si bien las probabilidades para las diferentes unidades y conceptos varían, son las normalmente basadas en los conceptos N como número de la unidad y luego utilizar los acrónimos N+1 y N+2. Después de haber examinado las diferentes posibilidades tecnológicas, los principales fabricantes y centros de investigación como Bell Laboratories e IBM en aquella época de los años 80 se abocaron. Derivado de los desarrollos recientes, digamos de unos 10, 15 años a la fecha, de los componentes modulares, se ha desarrollado la redundancia N+1. En el sistema mostrado en la figura, 2 de los 3 componentes son necesarios para que el sistema funcione y existe un componente redundante. En este escenario se llamaría al sistema N+1. En cada caso, el primer número se refiere a la cantidad de componentes necesarios para que el sistema funcione correctamente y el segundo número se refiere a configuraciones de redundancia. Es posible tener muchos componentes redundantes que mejorarían significativamente la confiabilidad del sistema. Sin embargo, esto también sería costoso y en la mayoría de las aplicaciones se logra un equilibrio entre confiabilidad y economía. Debemos para cada aplicación o para cada diseño en particular revisar las consideraciones particulares para llegar a un proyecto eficiente y resiliente sustentablemente hablando. ¿Cómo empezó todo este tema de hacer un centro de datos resiliente y sustentable? Lo que buscamos en este reporte especial en particular es evitar una mayor confusión. Estas definiciones de los disturbios o perturbaciones como SAC, swells, transiente, ruido, etc., se confunden aún más por el hecho de que normalmente ocurren en grupos, a menudo con una perturbación en cascada, ya que se coinciden con otros disturbios en la red. Además, las impedancias e inductancias naturales en el cableado y el equipo de suministro causan timbres o ecos de un problema de energía, lo que confunde aún más la identificación precisa de la fuente de la anomalía o disturbio. La energía en su configuración trifásica también puede sufrir un desbalance. Los valores RMS de las fases más del 5% diferentes y o ángulos de fase no iguales. La calidad de la energía se puede definir como la energía propiamente sin ninguno de estos defectos en sus componentes básicos. Aquí tenemos lo que es el escudo de la calidad de la energía, el emblema de las tres fases perfectamente diferenciadas por sus colores, las diferentes aislamientos de delta en los transformadores, también todo lo que tiene que ver con la polarización de los sistemas de tierras. Eso es todo lo que involucra la calidad de la energía para obtener una alimentación estable para la operación de los centros de datos. Estos estudios desarrollados son adicionales al Esperanza y Goldstein. The Quality, la calidad de la energía comercial del desarrollo de 1982.
la cual registra casi el doble de frecuencia de perturbaciones en los sitios de Bell Telephone. TSK desarrolló el diagnóstico de problemas informáticos relacionados con la calidad de la energía, que derivó en el desarrollo de la curva Cevima que vemos en la pantalla, que detalla las inmunidades recomendadas para la fuente de alimentación de las computadoras genéricas. Desde mayo de 1977 hasta septiembre de 1979, el sistema Bell realizó un estudio de las perturbaciones comerciales de la alimentación de corriente alterna para determinar su naturaleza y alcance, también para idear formas estadísticas de predecir su ocurrencia, también para reducir o eliminar el tiempo de inactividad de las computadoras mediante la selección de equipos o de acondicionamiento de energía apropiados y rentables para su uso en todo el sistema. Durante un total de 270 meses se recopilaron datos de campo de 24 sitios de procesamiento de datos de Bell System, un modelo estadístico, una función de densidad de probabilidad que sustentará de manera general una forma más auténtica de presentar los datos generales observados. Esto permitió hacer predicciones sobre la velocidad y la duración de las diversas perturbaciones eléctricas distribuidas en esos 270 sitios. Sin embargo, las pruebas estadísticas de conglomerados de los datos indicaron que el modelo general no podía utilizarse para predecir un modelo o índice global de las actividades de perturbación en ningún sitio en particular, debido a la alta variabilidad entre los datos de un sitio a otro. Un modelo matemático discreto de gran utilidad en la ciencia actuarial conocido como fusión Poliá modificada fue aplicada a los datos observados de sitios específicos, y esto produjo predicciones más precisas de la velocidad a la que ocurrirán las perturbaciones de energía con varios niveles de probabilidad. Se ideó una simple tabla de búsqueda para eliminar la necesidad de cálculos más tediosos. En su momento, este gráfico permitió determinar la base del número promedio dimensionado de las perturbaciones que se producen en un sitio específico cada mes, el número máximo de cada tipo de perturbación que se espera por año con un número de niveles de probabilidad. Este estudio indicó que los diferentes tipos de equipos de acondicionamiento de energía producen reducciones variables en los porcentajes de perturbaciones de la propia energía. Aquí, bueno, revisemos ahora la curva Cevima, en donde tenemos a la izquierda los impulsos de corta duración se miden con mayor frecuencia como desviación del voltaje máximo de la onda sinusoidal de frecuencia de energía, o como volts de pico a pico, medidos a través de un filtro de paso alto por medio del acoplamiento de un condensador. Esta situación normalmente se expresa en porcentaje de pico nominal o voltaje de pico a pico, que son los transientes más dañinos. El voltaje máximo y los segundos de voltaje expresados en porcentaje del valor nominal o del valor promedio lento son apropiados para menos de medio ciclo del espectro eléctrico. Las mediciones de voltaje RMS de la componente de voltaje son apropiadas para medio ciclo o rangos más amplios. El área de propagación de caída de voltaje es esta figura en rojo. Representa índices del 130 al 200% del fundamental o del valor nominal. Y en este otro punto importante, que es lo más considerable, aportación de la curva Cevima, es la falta de energía almacenada de equipos de algunos fabricantes, lo que supone la interrupción de la operación de las computadoras, que en ese mismo... ¿Qué tan comunes son los problemas? Desde el principio existieron conceptos completamente equivocados y las estadísticas, sin embargo, se han realizado varios estudios importantes para registrar los tipos de perturbaciones y su frecuencia. El estudio de George W. Allen y Donald Siegel de la División de Desarrollo de Sistemas de IBM en los años 80, a principios de los años 80, llevaron a cabo uno de los estudios más respetados y aunque se basaron exclusivamente en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año de 1974 que empezaron a realizar sus estudios, su informe aún se cita en la actualidad y monitorearon la energía de corriente alterna a los equipos IBM en 200 ubicaciones en 25 ciudades de los Estados Unidos y registraron las diversas anomalías de la energía de corriente alterna que interrumpieron el funcionamiento del equipo durante al menos un periodo de 2 años. Su resultado
entregó que los transientes oscilatorios en el componente básico de la energía representaban el 49% de los disturbios encontrados, seguidos por transientes inducidos por los sistemas de iluminación, que representaban el 39.5% identificado en la gráfica de Pie de color azul. Los SAC y SUELS representaron el 11% de estos disturbios y los cortes de energía o apagones el 0.5% de los disturbios, pero sin lugar a dudas esta clase de disturbio es catastrófico para la operación de los centros de datos. En otras palabras, el criterio para la calidad de la energía de este estudio de Allen Segal era determinar si los equipos de IBM estaban interrumpidos. En esos años de 1974, la mayoría de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones utilizaban fuentes de alimentación lineales, que en gran medida no se veían afectadas por pequeños transitorios y eran completamente inmunes a la mayoría de las formas de ruido. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los equipos de tecnologías de la información y comunicaciones utilizan fuentes de alimentación conmutadas, cuya susceptibilidad a los transitorios y al ruido de modo común es mucho mayor. El estudio de Allen Segal concluyó que el 88.5% de los problemas de alimentación de corriente alterna estaban relacionados con los transitorios. Allen y Segal encontraron que los problemas de energía más perturbatorios, como ya revisamos, el 49% provenía de transitorios oscilatorios y en descomposición. Estos son ejemplos de transitorios de larga duración no relacionados con rayos. Los picos de voltaje inducidos por rayos o los impulsos transitorios fueron los siguientes más frecuentes, lo que representó el 39.5% del número total de problemas de alimentación de la corriente alterna. Aunque los Estados Unidos tiene una mayor incidencia de rayos que Europa, en ese continente todavía están sujetos a un promedio de 0.3 a 1 rayos por kilómetro cuadrado por año. Por el contrario, los cortes de energía representaron solo el 0.5% de las interrupciones de los equipos, mientras que las bajadas y subidas de tensión fueron responsables del 11% de los problemas de energía de la corriente alterna. Los sistemas de distribución eléctrica no han cambiado significativamente desde mediados de los años 70, mientras que los equipos eléctricos y electrónicos se han vuelto mucho más sofisticados. Ahora, aunque los cortes de energía son cada vez menos frecuentes, la distorsión armónica se ha convertido en una preocupación importante para los usuarios de equipos. La actividad transitoria también se ha vuelto cada vez más amenazante para los dispositivos de carga eléctricos y electrónicamente sensibles de los modernos equipos de las más recientes generaciones. ¿Qué tan comunes son los problemas? Desde el principio existieron conceptos completamente equivocados y las estadísticas, sin embargo, se han realizado varios estudios importantes para registrar los tipos de perturbaciones y su frecuencia. El estudio de George W. Allen y Donald Segal de la División de Desarrollo de Sistemas de IBM en los años 80, a principios de los años 80, llevaron a cabo uno de los estudios más respetados y aunque se basaron exclusivamente en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año de 1974 que empezaron a realizar sus estudios, su informe aún se cita en la actualidad y monitorearon la energía de corriente alterna a los equipos IBM en 200 ubicaciones en 25 ciudades de los Estados Unidos y registraron precisamente bajo todo este ambiente en los años 80 y después de investigaciones en los años 90, específicamente al inicio en el año 2009 y en el año 2000 específicamente, el Grupo 451 fue fundado como una firma de investigación y en el año 2009 compró al Uptime Institute, un grupo especializado en investigación y consultoría que administra el sistema Uptime Tier para certificar la resiliencia de los centros de datos. En 2017, el Grupo 451 se reorganizó, creando un equipo de investigación de... Revisemos ahora los diferentes niveles de tiers del Uptime Institute. El primero es el Tier 1 con infraestructura básica que cuenta con componentes no redundantes,
única vía de distribución no redundante. Una falla en un componente o en la distribución impactará el funcionamiento de los sistemas de cómputo. Su infraestructura es susceptible a interrupciones por cualquier evento planeado o no planeado. La aplicación del Tier 1 es aplicable a negocios pequeños, infraestructura de tecnologías de la información solo para procesos internos, compañías que hacen uso de la web como una herramienta de mercadeo, compañías que basan su negocio en Internet. Continuando, con esta revisión de los diferentes tiers, el Tier 2 es componentes redundantes, única vía de distribución no redundante, infraestructura susceptible a interrupciones por cualquier evento planeado o no planeado, requiere generador y UPS redundantes que pueden ser UPS modulares con esta clasificación de redundancia interna. La aplicación de Tier 2 es aplicable a negocios pequeños, uso de tecnologías de la información limitado a las horas normales de trabajo, compañías de software que no ofrecen servicios online o real-time, compañías que basan su negocio en Internet pero no requieren calidad en sus servicios. Continuando con esta revisión, el Tier 3 de mantenimiento simultáneo ya cuenta con componentes redundantes, vías de distribución redundantes, una activa y otras pasivas. Los componentes pueden ser removidos durante un evento planeado sin generar interrupciones en el sistema, susceptible a actividades no planeadas y cuenta con alto riesgo de interrupción durante mantenimientos. La aplicación del Tier 3 para compañías que dan soporte 24/7 como centros de servicio o información, negocios donde los recursos de tecnologías de la información dan soporte a procesos automatizados, compañías que manejan múltiples zonas horarias. Dentro de Standard & Poor's, el grupo 451 Research continuará la investigación en inteligencia artificial, Internet de las Cosas, centro de datos, la nube y el aplicativo en su desarrollo. Entre otras áreas, nos comentó para nuestra participación en este webinar de nuestros amigos de HBAC Latam, Martina Cheung, presidenta de Standard & Poor's Global Market Intelligence. La amplia experiencia del Grupo 451 Research en tecnologías disruptivas críticas permitirá a Standard & Poor's Global Market Intelligence expandir aún más nuestras ofertas de datos relevantes y diferenciados del sector financiero resiliente y sustentable, al tiempo que fortalece nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes a comprender la transformación digital que está afectando a los mercados financieros en estos momentos. Dentro de la evolución del 451 Group, la señora Cheung es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores del Club Económico de Nueva York y en 2019 fue nombrada miembro del Subcomité de Riesgo de Mercado relacionado con el cambio climático de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, CFTC por sus siglas en inglés. Cheung ha sido un spokesman sobre temas clave de la industria que cubren la resiliencia sustentable por Estimadas amigas y amigos, pues no queda más que agradecer muy cumplidamente el favor de la invitación de nuestros socios y amigos de HBAC Latam para participar en este importante webinar. Estamos a sus órdenes para cualquier consulta o cualquier duda que tuvieran acerca de los temas que hemos tratado en esta ocasión. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos a sus órdenes.